Beirut, Líbano. 1994. Una procesión fúnebre serpentea por las estrechas calles de los suburbios del sur, en un barrio conocido como Dayer. Cientos de dolientes caminan detrás de un ataúd envuelto en una bandera, cantando oraciones y consignas. Mujeres vestidas de negro lloran abiertamente. Hombres portan fotografías del difunto. Un joven combatiente murió en enfrentamientos con las fuerzas israelíes cerca de la frontera. La procesión avanza lenta y reverentemente por calles bordeadas de edificios de apartamentos de hormigón, marcados por décadas de guerra civil. Arriba, la ropa colgada de los balcones. Los niños observan desde las puertas. Los comerciantes hacen una pausa para observar el paso del cortejo fúnebre. Esta es una comunidad que ha enterrado a muchos de sus hijos, y los funerales se han convertido en rituales de duelo y desafío, momentos en los que los vivos honran a los muertos y renuevan su compromiso con la resistencia. Lo que nadie en esa multitud sabe es que ocultos en la procesión hay 5 hombres que no pertenecen a ese lugar. Visten la misma ropa oscura que los demás dolientes. Llevan las mismas fotografías. Cantan las mismas oraciones en un árabe perfecto. Pero no son libaneses. No son simpatizantes de Hezbollah. Son agentes israelíes de la unidad cesaría del Mossad. Y no están allí para llorar. Están allí para matar. El objetivo camina 10 metros delante de ellos. Imad FZ Mugnya, de 32 años, tiene al jefe de operaciones de seguridad externa de Bala. El hombre que planeó los atentados de 1983 contra la Embajada de Estados Unidos y el cuartel de los marines en Beirut, matando a más de 300 personas. El hombre que orquestó el secuestro y asesinato del jefe de la estación de la CIA, William Buckley, quien fue torturado durante meses antes de su muerte. El hombre que planeó el secuestro del vuelo 847 de TWA durante el cual el buzo de la Marina estadounidense Robert Stethem fue golpeado y baleado. Su cuerpo fue arrojado a la pista en Beirut. El hombre que Israel ha estado buscando durante más de una década, que ha sobrevivido a múltiples intentos de asesinato mediante la paranoia, la seguridad operativa y una capacidad casi sobrenatural para percibir el peligro. Pero hoy, Mugnya ha cometido un error. Ha asistido al funeral de uno de sus agentes, creyendo que la multitud le brinda seguridad. Ignora que la inteligencia israelí lleva días siguiendo este funeral, esperando confirmación de su aparición. Ignora que los 5 dolientes que lo acompañan llevan semanas ensayando esta operación en una maqueta de estas mismas calles, construida en una instalación clasificada en el desierto de Engeb. Ignora que, bajo sus tradicionales ropas de mañana, portan armas diseñadas para matar rápida y silenciosamente en espacios concurridos. La procesión dobla una esquina. La calle se estrecha. Los edificios se apiñan. La multitud se compacta. Cuerpos apiñados por el espacio reducido. Este es el terreno de exterminio elegido por el Mossad. En aproximadamente 90 segundos, Imad Magna estará muerto. La operación que se desarrollará ha sido planificada durante años, incluyendo vigilancia en 3 continentes, reclutamiento de agentes locales que arriesgan sus vidas para proporcionar información y un nivel de audacia que incluso oficiales veteranos del Mossad consideraron casi imprudente. Porque infiltrarse en una procesión fúnebre de Hezbollah en el corazón de su bastión, rodeado de combatientes armados que dispararían a presuntos agentes israelíes in situ, representaba un grado de peligro operativo que pocos servicios de inteligencia aceptarían. Pero Israel había concluido que Mugnya representaba una amenaza lo suficientemente significativa como para justificar riesgos extraordinarios. Sus operaciones habían matado a cientos de israelíes, estadounidenses y otros. Sus redes se extendían por Oriente Medio, Europa y Sudamérica. Su relación con la inteligencia iraní proporcionó a Hezbollah recursos y experiencia que la hicieron mucho más peligrosa de lo que habría sido de otro modo. Y lo más crítico, estaba planeando nuevas operaciones que la inteligencia israelí creía que implicarían ataques dentro del propio Israel, posiblemente utilizando las redes que había construido para contrabandear agentes y armas a través de la frontera. Esta es la historia de cómo el Mossad transformó un funeral en una cámara de ejecución. Cómo los servicios de inteligencia explotan rituales culturales en los que las comunidades confían. Cómo 5 hombres se adentraron en territorio hostil sin ningún plan de escape más allá de desaparecer en el caos. Y como uno de los terroristas más buscados del mundo murió rodeado de su propia gente, que nunca se dio cuenta de que había asesinos entre ellos hasta que fue demasiado tarde. Para comprender cómo el Mossad mató a Imad Mugnya es necesario comprender quién era y cómo se convirtió en el hombre más peligroso que Israel jamás había capturado. Nacido en 1962 en los barrios bajos chiitas de Beirut,
Magnéa creció en la pobreza y la violencia sectaria. Su padre murió cuando él era joven, dejando a su madre a cargo de la crianza de sus 6 hijos en un apartamento de 2 habitaciones donde el agua provenía de un grifo comunitario y la electricidad funcionaba esporádicamente. Vio a sus hermanos mayores unirse a grupos militantes palestinos en la década de 1970, aprendiendo desde la infancia que la resistencia armada era la forma en que los débiles luchaban contra los fuertes, como los desposeídos desafiaban a quienes lo poseían todo. El Líbano de la década de 1970 se sumía en una guerra civil, un conflicto que duraría 15 años y mataría a más de 150.000 personas. Beirut, antes conocido como el París de Oriente Medio, se convirtió en un mosaico de barrios controlados por milicianos donde cruzar fronteras invisibles podía significar la muerte. El barrio de Mugna estaba controlado por varias facciones palestinas que utilizaban territorio libanés para lanzar ataques contra Israel. Las represalias israelíes se materializaron en ataques aéreos, incursiones de comandos y bombardeos de artillería que mataron indiscriminadamente a civiles y combatientes, creando ciclos de violencia que se retroalimentaban. A los 15 años, Mujia se unió a la Fuerza 17, un grupo militante palestino asociado con la facción Fatah de Yasser Arafat. Era demasiado joven para ser combatiente, así que lo utilizaron como mensajero, llevando comunicaciones entre casas de seguridad y depósitos de armas. Aprendió cómo operaban los grupos armados, cómo se movían por territorio hostil, cómo se escondían de la vigilancia israelí y cómo planificaban operaciones con recursos limitados contra un enemigo muy superior. Aprendió a pensar tácticamente, a identificar vulnerabilidades en los sistemas de seguridad y a aprovechar momentos de complacencia que ni siquiera las fuerzas de seguridad profesionales pudieron eliminar por completo. Su verdadera formación llegó tras la invasión israelí del Líbano en 1982. Cuando las fuerzas israelíes ocuparon Beirut y obligaron al exilio a los líderes de la OLP. La invasión fue el intento de Israel de destruir la infraestructura militar palestina en el Líbano e instaurar un gobierno cristiano amigo que firmara un tratado de paz. Pero la invasión creó algo que Israel no había previsto. Hezbollah, el Partido de Dios, un movimiento de resistencia chií respaldado por Irán que resultaría mucho más peligroso que los grupos palestinos a los que reemplazó. Mugnia se unió al ala militar de Hezbollah en 1983, aportando habilidades y experiencia que lo hicieron valioso a pesar de su juventud. Entendía de explosivos, tras haber aprendido de los fabricantes de bombas palestinos. Entendía de la guerra urbana, tras haber luchado contra las fuerzas israelíes durante la invasión. Y entendía el trabajo de inteligencia, tras haber pasado años observando cómo se planificaban y ejecutaban operaciones exitosas. Los líderes de Hezbollah reconocieron su potencial y lo enviaron a Irán para recibir entrenamiento avanzado con el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, que estaba estableciendo a Hezbollah como su representante en el Líbano. El entrenamiento en Irán duró 6 meses y transformó a Mugna de un combatiente callejero a un agente profesional. Instructores iraníes, muchos de los cuales habían sido entrenados por los servicios de inteligencia occidentales antes de la revolución de 1979, le enseñaron técnicas de vigilancia, seguridad operativa, métodos de interrogatorio y el arte de construir redes que pudieran sobrevivir a la penetración de la inteligencia enemiga. Le enseñaron a compartimentar las operaciones para que ningún arresto pudiera comprometer redes enteras. Le enseñaron a usar el miedo como arma, como la guerra psicológica podía lograr objetivos que la fuerza militar no podía lograr, y le inculcaron la paciencia, la comprensión de que las operaciones exitosas a menudo requerían meses o años de preparación. Cuando Mugnia regresó a Beirut a finales de 1983, aplicó de inmediato su entrenamiento. El 18 de abril de 1983, un camión bomba suicida destruyó la embajada de Estados Unidos en Beirut, matando a 63 personas, incluidos 17 estadounidenses. El ataque fue el anuncio de Hezbollah de que las fuerzas estadounidenses que apoyaban al gobierno libanés, dominado por cristianos, pagarían un precio por su intervención. 6 meses después, el 23 de octubre, 2 camiones bomba más impactaron el cuartel de la Infantería de Marina de Estados Unidos y el cuartel general militar francés, matando a 241 militares estadounidenses y 58 paracaidistas franceses. Los ataques fueron la pérdida más mortífera en un solo día para el ejército estadounidense desde la guerra de Vietnam y obligaron al presidente Reagan a retirar las fuerzas estadounidenses del Líbano en cuestión de meses. Mugnia planeó ambas operaciones. Seleccionó los objetivos, reclutó a los terroristas suicidas,
construyó los artefactos explosivos y coordinó los ataques con una precisión que conmocionó a las agencias de inteligencia occidentales. Las bombas eran enormes, con más de 5.400 kilogramos de explosivos en cada camión, suficientes para derrumbar edificios de hormigón armado. El momento del ataque fue simultáneo, lo que demuestra la coordinación entre células que operaban de forma independiente hasta el momento del ataque. La seguridad en torno a la planificación fue tan estricta que la inteligencia estadounidense e israelí no tuvo ninguna advertencia previa, a pesar de contar con extensas redes de vigilancia en Beirut. El éxito de estas operaciones consolidó la reputación de Mugnia dentro de Hezbollah y la inteligencia iraní. Se convirtió en el jefe de operaciones de seguridad externa de la organización, responsable de planificar ataques contra objetivos israelíes y occidentales fuera del Líbano. Estableció redes en toda Europa y Sudamérica, reclutando agentes de las comunidades de la diáspora libanesa que podían viajar con pasaportes occidentales y operar sin llamar la atención. Estableció relaciones con otros grupos militantes, incluidas facciones palestinas, el Ejército Republicano Irlandés, IRA, y varias organizaciones guerrilleras latinoamericanas, creando una red global que podía proporcionar apoyo logístico, armas y refugios. Entre 1983 y 1992, Mugnia orquestó una campaña de secuestros y atentados con bombas que lo convirtieron en uno de los hombres más buscados del mundo. Sus agentes secuestraron a rehenes occidentales en Beirut, incluido el jefe de la CIA, William Buckley, quien fue torturado para obtener información sobre las operaciones de inteligencia estadounidenses en el Líbano. La tortura de Buckley, que duró meses y fue grabada en video enviada a la CIA, proporcionó a Hezbollah un conocimiento detallado de las redes de inteligencia estadounidenses en Oriente Medio. Su muerte en cautiverio fue uno de los fracasos más humillantes de la CIA, un recordatorio de que incluso los altos mandos de inteligencia eran vulnerables al operar en entornos hostiles. En 1985, Mugnia planeó el secuestro del vuelo 847 de TWA, que partió de Atenas con destino a Roma, con 153 pasajeros y tripulantes a bordo. Sus agentes tomaron el control de la aeronave, obligaron a los pilotos a volar a Beirut y retuvieron a los pasajeros como rehenes durante 17 días mientras exigían la liberación de los prisioneros chiitas retenidos por Israel. Durante el secuestro, golpearon y asesinaron a Robert Stettam, un buzo de la Marina estadounidense, disparándole en la cabeza y arrojando su cuerpo a la pista. El secuestro recibió cobertura mediática mundial, con periodistas informando en directo desde el aeropuerto de Beirut mientras las negociaciones se alargaban. Finalmente, Israel liberó discretamente a los prisioneros y los secuestradores desaparecieron en los suburbios del sur de Beirut, donde Hezbollah controlaba el territorio y podía brindar protección. La inteligencia israelí había estado rastreando a Mugnia desde el atentado a la embajada de 1983. Su expediente en la sede del Mossad contenía cientos de páginas que documentaban sus operaciones, sus redes, sus patrones de viaje y sus protocolos de seguridad. Sabían que rara vez pasaba más de una noche en el mismo lugar. Sabían que nunca usaba teléfonos, comunicándose solo a través de mensajeros de confianza. Sabían que empleaba múltiples guardaespaldas y viajaba en convoys de vehículos que cambiaban de ruta constantemente. Sabían que había sobrevivido al menos a 3 intentos de asesinato anteriores, incluido un coche bomba en 1985 que mató a su hermano. Pero también conocían su debilidad, su familia y su lealtad a Hezbollah. Asistió a bodas, funerales y ceremonias religiosas, ya que negarse a hacerlo sería una señal de paranoia que podría socavar su autoridad dentro de la organización. Estos eventos fueron las únicas ocasiones en que apareció en público, rodeado de multitudes que le proporcionaban cobertura y posibles testigos. La inteligencia israelí decidió que si lograban identificar uno de estos eventos con antelación, podrían crear una oportunidad para eliminarlo. El avance se produjo en febrero de 1994, cuando un agente del Mossad dentro de Hezbollah informó que un alto mando había muerto en combate cerca de la frontera israelí. El agente, primo de Hassan Nasrallah, era lo suficientemente importante como para que su funeral atrajera a la cúpula directiva. El agente indicó que Mugnia probablemente asistiría porque el fallecido había servido bajo su mando y porque negarse a asistir sería un insulto a Nasrallah, quien ascendía en la jerarquía de Hezbollah y cuyo apoyo Mugnia necesitaba. La información se transmitió a la unidad cesaría, el departamento del Mossad responsable de los asesinatos selectivos en el extranjero. El comandante de cesaría, cuya identidad permanece clasificada,
revisó la información y determinó que el funeral representaba una oportunidad viable. Los suburbios del sur de Beirut eran territorio hostil donde los agentes israelíes no podían moverse libremente sin arriesgarse a ser capturados o morir. Pero una procesión fúnebre sería fluida, caótica, llena de desconocidos que habían venido de diferentes barrios para presentar sus respetos. 5 agentes podrían infiltrarse entre la multitud, eliminar al objetivo y escapar en la confusión antes de que la seguridad de Hezbollah se diera cuenta de lo sucedido. El plan era audaz y conllevaba enormes riesgos. Si los agentes eran identificados antes de llegar al objetivo, serían capturados y asesinados. Los interrogadores de Hezbollah no estaban sujetos a las limitaciones legales que enfrentaban las agencias de inteligencia occidentales y tenían experiencia en la tortura de prisioneros para extraer información. Si la operación fracasaba y los agentes eran capturados, el daño a la inteligencia podría ser catastrófico, pero la oportunidad de eliminar a Mugnia podría no presentarse de nuevo. El primer ministro Yitzhak Rabin autorizó la operación. La decisión se tomó en una sala de conferencia segura en Jerusalén, donde Rabin, el ministro de Defensa, Simón Paris, y altos funcionarios del Mossad revisaron los detalles del plan. Rabin preguntó sobre rutas de escape, planes de contingencia en caso de que la operación se viera comprometida y la probabilidad de bajas civiles. El comandante de Cesarea reconoció los riesgos, pero enfatizó que la eliminación de Mugnia reduciría significativamente la capacidad operativa de Hezbollah y enviaría el mensaje de que nadie que matara israelíes estaba fuera de su alcance. Rabin firmó la orden de autorización, añadiendo una nota manuscrita que establecía que la operación solo debía proceder si los comandantes de campo confiaban en poder rescatar a los operativos con éxito. No quería que agentes israelíes fueran capturados y exhibidos en televisión, lo que le daría a Hezbollah una victoria propagandística. La autorización fue transmitida a Cesarea en un mensaje codificado que no contenía detalles de la operación, solo la confirmación de que el primer ministro la había aprobado. Se seleccionaron 5 operativos de entre los agentes más experimentados de Cesarea. Sus nombres permanecen clasificados, protegidos por las leyes de secreto israelíes que impiden la divulgación de la identidad del personal de inteligencia incluso décadas después de la conclusión de las operaciones. Sin embargo, fuentes de inteligencia los describen como judíos israelíes de habla árabe y origen de Oriente Medio, que podrían pasar por libaneses por su apariencia, acento y comportamiento cultural. Habían operado previamente en el Líbano durante los 18 años de ocupación israelí del sur y comprendían los riesgos de trabajar en territorio controlado por Hezbollah. Los agentes dedicaron 2 semanas a la preparación. Estudiaron videos de funerales libaneses, observando cómo vestían los dolientes, cómo se movían, qué oraciones recitaban y cómo se organizaban las procesiones. Ensayaron la operación en un centro de entrenamiento construido para replicar los suburbios del sur de Beirut. Con calles estrechas, edificios de hormigón y multitudes de jugadores simulando una procesión fúnebre, practicaron cómo moverse entre la multitud sin llamar la atención, identificar al objetivo en medio del caos, ejecutar el ataque y escapar por rutas predeterminadas. Las armas seleccionadas fueron pistolas con silenciador cargadas con munición de punta hueca, diseñadas para expandirse al impactar, maximizando el daño interno y minimizando el riesgo de que las balas atravesaran el objetivo e impactaran a los transeúntes. Cada agente llevaba 2 cargadores, munición suficiente para neutralizar al objetivo y atacar a los guardaespaldas si era necesario. También portaban pequeños artefactos explosivos diseñados para crear confusión y encubrir su huida detonándolos en callejones alejados de la procesión. En la mañana del 16 de febrero de 1994, los agentes entraron al Líbano a través de la zona de seguridad controlada por Israel en el sur. Viajaron por separado, utilizando documentos de identidad libaneses falsos y conduciendo vehículos registrados en el sur del Líbano. La inteligencia militar israelí se había coordinado con las milicias cristianas libanesas que controlaban los puestos de control que conducían a Beirut, garantizando que los agentes pudieran pasar sin ser detenidos para una inspección detallada. El funeral estaba programado para las 14. Los agentes llegaron a los suburbios del sur al mediodía, aparcaron en diferentes lugares y se dirigieron a pie a posiciones predeterminadas cerca de la mezquita donde se celebraría el funeral. Vestían ropa oscura, apropiada para el luto, y no llevaban nada que los identificara como agentes extranjeros. Cada uno memorizaba su papel en la operación, su posición en la procesión y su ruta de escape. Se comunicaban mediante breves frases transmitidas por pequeñas radios ocultas bajo la ropa, confirmando sus posiciones y su preparación. A la 1:45 de la tarde,
las fuerzas de seguridad de Hezbolá comenzaron a llegar a la mezquita. Decenas de hombres armados vestidos de civil establecieron un perímetro, verificando la identidad de cualquiera que se acercara y vigilando los tejados en busca de amenazas. Los agentes observaban desde cafés y tiendas, anotando las posiciones de los guardias e identificando huecos en el cordón de seguridad por donde podían colarse en la procesión. La seguridad era estricta, pero no impenetrable. Hezbolá esperaba amenazas de ataques aéreos israelíes o coches bomba, no de infiltrados a pie que se mezclaran con la multitud. A las 2 de la tarde, comenzó el funeral en el interior de la mezquita. Los dolientes abarrotaron la sala de oración, desbordándose hacia el patio, donde los altavoces transmitían el panegírico del imán. Los agentes se unieron a la multitud en el patio, arrodillándose cuando otros lo hacían, inclinándose cuando otros lo hacían, recitando oraciones que habían memorizado fonéticamente. Nadie cuestionó su presencia. En una comunidad donde los funerales eran eventos públicos a los que asistían cientos de personas, se esperaba la presencia de desconocidos. A las 14:30, el ataúd fue sacado de la mezquita. 6 hombres lo alzaron sobre sus hombros mientras otros sostenían banderas y fotografías del difunto. La procesión se formó, extendiéndose más de 100 metros a medida que los dolientes formaban fila. Los agentes se posicionaron en el centro de la procesión, lo suficientemente cerca para alcanzar al objetivo, pero no tanto como para estar cerca de la mayor concentración de guardaespaldas. Imad Mugnia apareció 10 minutos después de que comenzara la procesión. Había estado dentro de la mezquita, pero salió por una entrada lateral, uniéndose a la procesión cuando ya estaba en movimiento. Este era su protocolo de seguridad habitual, nunca llegaba al comienzo de los eventos, cuando las fuerzas de seguridad podrían estar más alerta, siempre se unía después de que se hubiera formado la multitud y la atención se hubiera centrado en las actividades principales. Vestía ropa oscura como los demás dolientes y caminaba sin guardaespaldas a su lado, sabiendo que un guardia de seguridad evidente lo identificaría ante la vigilancia. Pero los agentes lo reconocieron de inmediato. Habían estudiado sus fotografías durante semanas, memorizando la forma de su rostro, su forma de andar y sus gestos. Un agente transmitió un breve mensaje de radio. El objetivo confirmó. Los demás confirmaron con 2 clics en sus botones de transmisión, confirmando que estaban en posición y listos para ejecutar. La procesión avanzó por calles apenas lo suficientemente anchas para la multitud. Los edificios se apiñaban, con sus fachadas marcadas por impactos de bala de conflictos anteriores. Los niños observaban desde las ventanas. Las mujeres estaban en los portales. Los comerciantes observaban desde detrás de las persianas metálicas. Los agentes se movían con la multitud, entonando oraciones, sin diferenciarse en su aspecto de los demás dolientes. Dejaron que la distancia entre ellos y Mugnia se acortara gradualmente, sin apresurarse, sin forzar su avance de forma que pudiera llamar la atención. La estrecha calle donde ocurriría el asesinato estaba 3 manzanas más adelante. Los agentes conocían la ubicación gracias a su reconocimiento y planificación. Era un cuello de botella donde la procesión se ralentizaría y se condensaría, donde los edificios a ambos lados creaban un espacio reducido que limitaría las vías de escape de los guardaespaldas, donde los agentes podían atacar y luego desaparecer en callejones que conducían a vehículos preposicionados. A las 3:15 de la tarde, la procesión entró en el campo de exterminio. La calle se estrechó a apenas 4 m de ancho. La multitud se comprimió, los cuerpos apretados. Los agentes estaban ahora a menos de 10 metros de Mugnia. Lo suficientemente cerca para ver su perfil. Lo suficientemente cerca para observar que estaba hablando en voz baja con un hombre a su lado. Lo suficientemente cerca para actuar. El agente líder transmitió. Ejecutar. 3 agentes desenfundaron sus armas simultáneamente. Las pistolas con silenciador emitieron suaves chasquidos, apenas audibles por encima del ruido de la multitud. El primer agente disparó 2 veces. Ambas balas alcanzaron a Mugnia en la parte superior de la espalda. El segundo agente disparó 3 veces, impactándolo en el cuello y la cabeza. El tercer agente se enfrentó a un guardaespaldas que buscó un arma, disparándole 2 balazos en el pecho antes de que pudiera desenfundarla. Mugnia cayó hacia adelante sobre el agente que tenía delante. La sangre salpicó sus ropas. Durante 3 segundos, nadie entendió qué había sucedido. Los sonidos de los disparos eran demasiado bajos para ser registrados como disparos. La gente pensó que alguien se había desplomado de calor o pena. Entonces vieron la sangre, las heridas, las armas en las manos de la gente. Se desató el caos.
La gente gritaba, algunos corriendo hacia el lugar de los disparos, otros alejándose. El ataúd cayó al suelo mientras sus porteadores se dispersaban. Los guardaespaldas desenfundaron sus armas, escrutando a la multitud en busca de amenazas, pero sin poder identificar quién había disparado. Los agentes ya se movían, abriéndose paso entre la multitud en pánico hacia los callejones que habían explorado. Dos pequeños artefactos explosivos detonaron en calles laterales, provocando fuertes explosiones que desviaron la atención de las fuerzas de seguridad de sus rutas de escape. A los 60 segundos del tiroteo, los agentes habían desaparecido en el laberinto de callejones y callejones que cruzaban los suburbios del sur. Se separaron, cada uno dirigiéndose hacia un vehículo diferente. Tras ellos, las fuerzas de seguridad de Hezbolá aseguraban la escena, intentando controlar a la multitud, buscando a los sospechosos que ya no estaban allí. Imad Mugnia murió antes de que los médicos llegaran. 3 balas impactaron en zonas vitales, causándole un traumatismo masivo que habría sido fatal, incluso con intervención quirúrgica inmediata. Sus guardaespaldas llevaron su cuerpo a un edificio cercano, impidiendo que la policía libanesa y las ambulancias se acercaran hasta que llegara el personal médico de Hezbolá. Sabían que la inteligencia israelí solía intentar confirmar asesinatos exitosos interceptando comunicaciones o vigilando las respuestas médicas, y no querían proporcionar esa confirmación. Pero la verdad no podía ocultarse. En cuestión de horas, Hezbolá anunció que un alto comandante había muerto en una operación de martirio, su eufemismo para asesinato. Inicialmente no identificaron a Mugnia por su nombre, entendiendo que al hacerlo confirmarían su muerte a la inteligencia israelí, pero la noticia se extendió por los suburbios del sur a través de las redes de combatientes y simpatizantes que lo conocían. Y al anochecer, los medios libaneses informaron que Imad Mugnia, uno de los agentes más temidos de Hezbolá, había sido asesinado por hombres armados desconocidos. Los agentes llegaron a la zona controlada por Israel a las 61 p.m., cruzando de regreso a Israel por los mismos puestos de control que habían utilizado esa mañana. Se les informó de inmediato, proporcionando relatos detallados de la operación, identificando que había funcionado y que no, y evaluando si se había comprometido alguna seguridad operativa. Los analistas del Mossad revisaron los informes y concluyeron que la operación había sido un éxito rotundo. El objetivo estaba muerto. Todos los operativos habían escapado ilesos, y no se habían dejado huellas dactilares israelíes en el lugar que pudieran probar definitivamente la participación israelí. Pero algo andaba mal. En cuestión de días, Hezbolá publicó fotografías del cuerpo de Mugnia en su funeral. El hombre de las fotografías no era el hombre que los operativos habían asesinado. Era similar en apariencia, vestía ropa similar y había estado aproximadamente en la posición correcta dentro de la procesión. Pero un análisis detallado de la estructura facial, confirmado mediante la comparación con fotografías conocidas de Mugnia, reveló que el Mossad había asesinado al hombre equivocado. La víctima era Mustafa Dirani, uno de los guardaespaldas de Mugnia y un alto cargo de Hezbolá por derecho propio. Había estado caminando junto a Magna durante la procesión, hablando con él, imitando sus movimientos con tanta precisión que, a 10 metros de distancia entre la multitud en movimiento, los agentes lo confundieron con el objetivo. El propio Magna se encontraba a varios metros de distancia, parcialmente oculto por otros dolientes, y sobrevivió al ataque. La constatación fue devastadora. El Mossad había ejecutado una operación casi perfecta, infiltrándose en territorio hostil, atacando en medio de una procesión fúnebre y escapando sin bajas. Pero no lograron alcanzar el objetivo principal debido a un error de puntería en el caos de una multitud en movimiento. El error evocaba el desastre de Lila Mer de 1973, cuando el Mossad mató a un camarero marroquí inocente tras confundirlo con un terrorista palestino. El asesinato de Dani no fue tan catastrófico, ya que la víctima era un objetivo militar legítimo. Pero el fracaso en matar a Mugnia significó que el propósito estratégico de la operación no se había logrado. Dentro del Mossad, la operación se clasificó como un éxito parcial. Un alto cargo de Hezbolá fue eliminado, lo que degradó las capacidades de la organización. La audacia israelí había quedado demostrada, enviando el mensaje de que el Mossad podía infiltrarse en el bastión de Hezbolá y asesinar a altos líderes incluso rodeado de fuerzas de seguridad. Pero el objetivo principal seguía vivo, más paranoico que nunca, consciente de que Israel estaba dispuesto a arriesgar a sus agentes en procesiones fúnebres para eliminarlo. Mugnia sobreviviría otros 14 años, sin dejar de planear operaciones contra objetivos israelíes y occidentales. Se volvió aún más cauteloso,
asistiendo a menos eventos públicos, empleando múltiples dobles y viajando en convoys con contramedidas electrónicas contra dispositivos de rastreo. La inteligencia israelí intentó matarlo varias veces, pero todos los intentos fracasaron. Parecía poseer una asombrosa capacidad para percibir el peligro, detectar vigilancia e identificar trampas antes de que cerraran. Su muerte finalmente llegaría en febrero de 2008 en Damasco, Siria, cuando un coche bomba explotó frente a un centro comercial en el barrio de Kafr Sousa. La bomba estaba colocada en la rueda de repuesto de un Mitsubishi Paro estacionado junto al vehículo de Mugnia. Al salir de una recepción y entrar en su coche, la bomba detonó, matándolo instantáneamente. Las autoridades sirias culparon a Israel, que mantuvo su política habitual de no confirmar ni negar la responsabilidad. Sin embargo, fuentes de inteligencia occidentales confirmaron que el Mossad y la CIA cooperaron en el seguimiento de Mugnia hasta Damasco y en la ejecución de la operación que finalmente lo eliminó tras 25 años de búsqueda. La operación fúnebre de 1994 sigue siendo clasificada. El gobierno israelí nunca la ha reconocido oficialmente. Hezbollah nunca ha identificado públicamente a los agentes que asesinaron a Dirani. La única evidencia de que la operación se llevó a cabo proviene de fuentes de inteligencia que hablaron con periodistas bajo condición de anonimato, proporcionando detalles que coincidían con los patrones de operaciones anteriores del Mossad y explicando resultados que, de otro modo, tendrían poco sentido. Lo que la operación reveló fueron tanto las capacidades como las limitaciones de los asesinatos selectivos como estrategia antiterrorista. El Mossad demostró que, con suficientes recursos, planificación y disposición a aceptar riesgos, los servicios de inteligencia podían atacar objetivos en cualquier lugar, incluso en territorio hostil rodeado de enemigos armados. Pero la operación también demostró que incluso las agencias de inteligencia más sofisticadas cometen errores, que los errores en la selección de objetivos ocurren incluso después de una planificación exhaustiva y que la eliminación de líderes individuales rara vez impide que las organizaciones terroristas continúen sus operaciones. Hezbollah no se derrumbó tras la muerte de Dani. Ni siquiera disminuyó su ritmo. Se ascendió a nuevos comandantes. Se planearon nuevas operaciones. Se ejecutaron nuevos ataques. La organización demostró resiliencia porque estaba estructurada como un movimiento, no como una jerarquía dependiente de líderes individuales. Matar a un comandante, incluso uno de alto rango, simplemente creaba la oportunidad para que otro ascendiera. El ciclo continuaba, cada muerte alimentaba el compromiso de resistencia de la siguiente generación. Para los agentes que ejecutaron la operación fúnebre, el coste psicológico se medía en la certeza de haber arriesgado sus vidas para matar al hombre equivocado. Los agentes de inteligencia están entrenados para compartimentar, para separar los objetivos de la misión de los sentimientos personales, para aceptar que las operaciones a veces fracasan a pesar de los mejores esfuerzos. Pero el fracaso de la operación fúnebre no se debió a una mala planificación ni a una preparación inadecuada. Se debió a una decisión de selección de objetivos en una fracción de segundo, tomada en medio del caos de una multitud en movimiento. Una decisión que no podía revertirse una vez disparadas las balas. La operación se convirtió en un caso de estudio dentro del Mossad, analizada en los cursos de formación para nuevos agentes como ejemplo de cómo incluso las operaciones bien planificadas pueden fracasar debido a factores que escapan al control del planificador. Los instructores enfatizaron la importancia de identificar con certeza el objetivo antes de iniciar el combate, los peligros de hacer suposiciones sobre la ubicación del objetivo basándose en información incompleta y la necesidad de planes de escape que consideraran la posibilidad de que las operaciones no lograran sus objetivos. Pero la operación también reforzó una realidad más oscura sobre el trabajo de inteligencia, que a veces la única manera de alcanzar objetivos de alto riesgo es aceptar riesgos que las operaciones militares convencionales rechazarían como inaceptables. Que infiltrarse en territorio enemigo, operar sin apoyo y atacar en entornos donde ser descubierto significa la muerte es el precio que las agencias de inteligencia pagan por lograr objetivos que las fuerzas convencionales no pueden lograr. La operación funeral no fue el asesinato más exitoso del Mossad. Esa distinción corresponde a operaciones que lograron sus objetivos limpiamente, eliminando objetivos sin daños colaterales ni errores operativos. Pero fue quizás una de las más audaces, una demostración de que la inteligencia israelí estaba dispuesta a enviar agentes al corazón del territorio enemigo, a estar entre combatientes armados que los matarían sin dudarlo si eran descubiertos, y a atacar incluso estando rodeados de quienes los querían muertos. Si esa audacia estaba justificada por objetivos estratégicos sigue siendo un debate entre los profesionales de inteligencia.
Los críticos argumentan que los asesinatos selectivos rara vez logran efectos estratégicos duraderos, que crean mártires que inspiran a nuevas generaciones de combatientes y que perpetúan ciclos de violencia en lugar de ponerles fin. Sus partidarios argumentan que eliminar a individuos peligrosos previene ataques específicos, degrada las capacidades del enemigo y demuestra una determinación que disuade futuras agresiones. Lo que es indiscutible es que la operación fúnebre revela algo fundamental sobre la guerra de inteligencia moderna, que la línea entre el éxito y el fracaso se mide en metros y segundos, que incluso las operaciones más cuidadosamente planificadas dependen de factores que escapan al control de los planificadores, y que los agentes que aceptan misiones en territorio hostil lo hacen a sabiendas de que los errores pueden ser fatales, no solo para ellos mismos, sino también para los objetivos por los que arriesgan sus vidas. La procesión fúnebre que recorrió los suburbios del sur de Beirut en febrero de 1994 enterró a un hombre y creó otro mártir. La muerte de Mustafa Dani fue llorada por los partidarios de Hezbollah, quienes lo vieron como un héroe abatido por asesinos israelíes. Su funeral, días después, atrajo a miles de personas, convirtiéndose en otra manifestación de desafío contra las operaciones israelíes en el Líbano. Imad Mugnia también asistió a ese funeral. De pie entre los dolientes, con más cuidado que antes, rodeado de guardaespaldas, consciente de que había sobrevivido a un intento de asesinato por pura casualidad. Y en algún lugar de Israel, 5 agentes que lo habían arriesgado todo para eliminarlo volvieron a la normalidad, conscientes de que habían estado a punto de cometer uno de los asesinatos más exitosos de la historia, solo para fracasar por un error de puntería inevitable. Vivirían con esa certeza el resto de sus vidas, junto con la comprensión de que en el mundo de las operaciones de inteligencia no hay éxitos perfectos, solo misiones que alcanzan suficientes objetivos como para justificar los riesgos asumidos para ejecutar 10.